Muy bien, entonces vamos a leer la palabra del Señor. Vamos, dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó. ¿Dónde entró? En Jericó. Dijimos durante la mañana algo muy importante de la entrada del Señor. Siempre que aparece o se repite algún lugar geográfico, no es todo en la Escritura y todo en Dios es intencional. Dios no es casual. Vamos otra vez. Dios no es casual. Dios es intencional. Entonces, al ser intencional, tenemos que tener una mente intencional. Y todo lo que está escrito, cuando la Biblia dice: y entró el Señor a Jericó, inmediatamente usted entonces tiene que remontarse. ¿Qué fue Jericó? ¿Cómo esos muros? ¿Qué cosa viene a derribar el Señor en Jericó otra vez? ¿Por qué vuelve a entrar a Jericó? ¿Por qué Josué entró a Jericó? Y cómo el Señor ahora entra para derribar algunas cosas que todavía están en pie y que a veces el Señor tiene. Porque Dios es progresivo en nuestra vida. Hay cosas que tienen que ser derribadas progresivamente. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía, a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban. ¿Cuántos murmuraron? Todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo, de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Muy bien, tome asiento por favor y ponga toda la atención los próximos minutos en esta palabra. Muy bien, durante la mañana comenzamos a establecer algunos principios, y como lo dije en la mañana, todo lo que he de predicar hoy tendrá relación con esta palabra y todo lo que es la paternidad de Dios. Pero todo comienza, hablamos durante la mañana de la importancia de no solamente ser oidores de la palabra, sino también la importancia de ser hacedores de ella. Y durante esta mañana me enfocaré acerca del orden y la posición. Tercer segmento ya, me voy a enfocar en la importancia de los árboles que usamos para ver al Señor y cómo esos árboles, mucha gente los usa, pero se estaciona en ellos para ver al Señor. Mucha gente quiere mirar al Señor desde su perspectiva. Eso lo vamos a hablar en el siguiente servicio de las 2:30, cómo desde nuestra perspectiva queremos mirar algo de Dios. Y Dios no quiere que veamos algo de Él, Dios quiere que veamos todo de Él. Y como a veces, sin darnos cuenta, por esas cosas, cuando el Señor llega a la vida de un hombre, míreme por favor, cuando el Señor ordena, cuando Cristo llega a nuestra vida, todas las cosas a nuestra vida son ordenadas por Él, o deberían serlo por lo menos. Y eso es lo que vamos a ver. Entonces, hemos estado hablando de la importancia de que no seamos solamente oidores, sino también hacedores de la palabra. Porque mire, la palabra de Dios no produce fruto cuando se oye, sino solo cuando se hace. La palabra de Dios no produce fruto cuando se oye, sino cuando se hace. Lo que provoca la palabra cuando tú la oyes es que te provoca fe para hacer, porque ahí se liga que la palabra sin obras es muerta. Porque la palabra llega a tu oído para provocarte a fe, para que luego esa fe te lleve a una obra. Entonces, cuando llega la palabra solamente a tu oído como una palabra y la tomas porque la entiendes, te provoca fe, pero la palabra tiende a morir en el oído de muchos porque no llega a la obra. Y esa obra no tiene que ver, míreme, no tiene que ver con lo de afuera, tiene que ver con lo de adentro. No es que algo tú llegas a ver para hacer algo, para ver algo, sino para que tú seas la evidencia de algo. O sea, no llega la palabra a mi oído, provoca fe para yo ver cómo se mueve el monte, sino para que yo sea el monte que la gente está viendo que se está moviendo.
Uy, eso está fuerte, hermano. O sea, llega la palabra otra vez. La palabra llega a mi oído y llega con la intención de generar fe, para que al yo hacer la obra y ser un hacedor de la palabra, la gente pueda ver que este monte que estaba estacionado, ahora una palabra de fe puede mover este monte. El monte que se debe mover soy yo. Y yo debo ser la evidencia para que la gente vea que habían cosas que no se podían mover si no es por una obra de fe. No sé si hay alguien que me está entendiendo eso. O sea, la palabra llega a mí, la entiendo, me provoca fe, y ahora esa palabra tiende a mover montes. Pero yo soy ese monte que se tiene que mover por una palabra de fe impartida. Díganle a ese monte. Y no solamente el monte de allá delante de tus ojos, sino ese monte que tiene que moverse por una palabra de fe. Y yo soy la evidencia para que la gente vea que una palabra de fe puede mover este monte. Y este monte es complicado. Este monte tiene que moverse. Dígame amén a eso. Entonces, podemos ser oidores. Podemos ser oidores toda la vida. Y hay personas que se van en el auto escuchando una palabra. Hay personas que van. Yo siento que me están disparando, hermano. No sé si usted está haciendo efectos especiales o alguien que arregle eso, o no muevan nada, pero vean eso. Yo puedo ser toda la vida un oidor de la palabra, pero no tener evidencia de transformación en mi vida. Entonces mucha gente escucha palabra en su casa. ¿Está mal eso? Para nada. En los autos, para nada. En la iglesia, para nada. Pero la palabra de Dios, la palabra, lo que oímos, es como lo que el Señor hace. Yo estoy a la puerta y llamo. Esa es la palabra del Señor, llamando a una puerta que se abra para que Él entre. Vamos, míreme a mí. No lo mire, míreme a mí. Es la palabra de Dios. Cuando lo oímos, es el tocar de Dios. Cuando Él dice yo estoy a la puerta y llamo, está queriendo decir la palabra está a la puerta. La palabra está a la puerta y está golpeando para que alguien la deje entrar. Y si alguien la deja entrar, dice yo haré vida en Él, moraré en Él y Él conmigo. O sea, la palabra se vuelve uno con nosotros cuando la dejamos entrar. Pero muchas veces no la dejamos entrar, sino que solamente la oímos. Porque cuando Él dice yo estoy a la puerta, quiere decir que tenemos la capacidad de oír la palabra que está golpeando por fuera. Sentimos el tocar de Dios, pero no dejamos entrar la palabra. Y la palabra queda afuera. Y la palabra no puede hacer vida. Y la palabra no puede morar. ¿Por qué? Porque somos solamente oidores de los golpes de Dios, queriendo entrar a una casa que no le permite entrar. Pero cuando la dejamos entrar, entonces ella entra y toma gobierno de esa casa. Cuando la dejamos entrar, la palabra genera evidencia de que está dentro, porque se hace, hermano, la palabra comienza a manifestarse. Palabra adentro se manifiesta hacia afuera. De la abundancia del corazón habla la boca. Comienza a llenar la palabra el corazón del hombre, comienza a llenar los pensamientos del hombre, y ahora comienza a cambiar las actitudes del hombre. Yo creo que va a tener que ser sin música, será algo así. ¿Serás tú o seré yo? Usted, ¿ok? Entonces lo dejamos ahí. Así que usted va a decirme amén, porque su amén será la melodía de esta predicación. Entonces la dejamos entrar y ella provoca vida. Por eso es tan importante hacer la palabra, porque en el hacer, lo hablamos durante la mañana, el hacer es el fundamento. ¿A qué compararé el hombre que hace? A un hombre que hace, un hombre que hace su casa sobre la roca. Y ese fundamento no deja que la casa caiga. Cuando nos están acá todavía. O está mirando a Alexi como se agacha para pasar sin que nadie lo vea. Y hacemos, nosotros no hacemos la palabra y comenzamos a construir sobre la arena. El tema es que la evidencia viene juntamente con la prueba. La prueba evidencia el fundamento y que yo he oído pero no he sido capaz de hacer.
Y la prueba viene entonces a mover todo en nosotros y todo nos sacude y todo lo que hablamos durante la mañana. Cómo la prueba mueve la casa. Pero una casa que está fundada sobre la roca, pero la roca no es decir, yo voy a... No. El Señor dijo, compararé a un hombre sensato, a un hombre sabio, a un hombre prudente, que edifica su casa sobre la roca. Y van a venir cosas, porque es inevitable, hermano amado. Es inevitable que vengan a tu casa. No vas a poder evitar que vengan ríos, que vengan lluvias y que vengan vientos. Y a la mañana lo expliqué con claridad qué significa, qué revelación tiene cada una de esas cosas. Y esas cosas tocarán la puerta de nuestra casa, y allí se manifestará en realidad cuánto de lo que has oído has hecho. Y será evidente, porque las cosas se vuelven evidentes para la gente. Primero para la casa, luego para la gente. Se vuelve evidente la ruina o se vuelve evidente el fundamento. Vamos, dígame amén. Entonces eso es ser un hombre. Y el Señor entonces manifiesta la prudencia y la insensatez de la misma manera como el Señor, a través de la guía del Espíritu Santo, nos muestra en la figura de las 10 vírgenes. Y en esa figura nos muestra la importancia de la prudencia y la insensatez. Está hablando exactamente de lo mismo, paralelamente de otro pasaje. Está diciendo que la gente le puede dar mucha importancia a la lámpara, pero poca importancia al aceite. Y que a veces nosotros cuidamos la lámpara y los conceptos que tenemos, versículos que guardamos, como nosotros, hay un problema con eso. Para nada, no, hermano, la palabra del Señor es poderosa, pero si carece de aceite pierde sentido. Y tenemos mucha gente hoy día exhibiendo lámparas. Una generación que ama la lámpara. Una generación que quiere decirle cuánto sabe, manifestar. Mire, eso es lo que tengo. Abraza su lámpara. El problema es que no tiene aceite, y lo que le da sentido a una lámpara es el aceite. Entonces el Espíritu Santo viene a tocar nuestra lámpara para que seamos evidencia de luz a la gente. Entonces hay mucha gente con lámparas, con conceptos, con principios, con versículos, con libros en la cabeza, pero sin aceite. ¿Está mal leer la Biblia? Para nada, eso es. Pero es que el aceite mismo te proporciona lo necesario. Pero tenemos una generación que ama más en la lámpara y se enamoró de la lámpara y la ve por todos lados. El problema es que no tiene aceite y por eso no ilumina, no brilla, tropieza. Dígame amén a eso. Muy bien, entonces avancemos en eso. Le recomiendo, vea la palabra de la mañana. Y en esta dirección del Espíritu Santo que nos da, y ahí nos quedamos en la mañana, ahí en eso cerramos esta mañana. Ya que mi esposa estuvo hablando del Espíritu Santo y la guía de él el día jueves, y que eso fue hermoso y glorioso. Y los que estuvieron acá pudieron disfrutar una presencia del Señor. Y los que estábamos allá en Argentina, con Simoncito llorábamos viendo lo que el Señor estaba haciendo. La palabra de Dios cómo fluía de una forma tan especial. Les recomiendo ver esa palabra, cómo el Señor usó a mi esposa como un instrumento glorioso. Y eso fue hermoso este día jueves. Entonces eso es la guía del Espíritu Santo. Y todo hombre de Dios que tiene lámpara, que tiene aceite, en realidad lo que tiene es guía. Lo que tenemos es el Espíritu Santo que nos guía. Y todos nosotros necesitamos dirección. Míreme, todos necesitamos dirección. Esa dirección que nos lleva a lugares, a personas, a momentos. Cómo el Señor va tejiendo de una forma tan gloriosa cuando tú estás en Él. Comienza a conectarte con personas, comienza a conectarte en ciertos momentos, empieza a conectarte en ciertos lugares y comienzas a sentir la guía. Eso fue lo que sintió Ananías cuando fue guiado. Fue guiado por el Espíritu Santo. Le dijo el Señor: vaya a la calle que se llama derecha, doble para allá, allí encontrará un hombre. Las conexiones que Dios hace por medio de la guía del Espíritu Santo. Como el Señor, parado en una orilla, le dice a sus discípulos: tiren la red a la derecha, allí van a hallar lo que no encontraron en la noche, lo que no encontraron en todos los lugares donde tiraron la red. Ahora, por una palabra de dirección,
Esa es la obra del Espíritu Santo que nos direcciona. Eso es lo que la iglesia necesita, dirección, porque tenemos opciones, tenemos alternativas, pero nos falta dirección del Espíritu Santo para saber cuándo entrar, cuándo no entrar, con quién conectar, con quién no conectar, cuándo es el momento, cuándo debo callar, cuándo debo hablar. La dirección del Espíritu Santo es clave en la vida de la iglesia. Entonces esa obra del Espíritu Santo viene con la intención de direccionarnos, de sumarnos lo que necesitamos para hacer lo que Dios espera que nosotros hagamos. Ahora, dentro de eso, de esta importancia, ¿por qué? Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo nos guiará. Vamos, el Espíritu Santo nos guiará. Eso es, esa guía del Espíritu Santo viene como una importancia de entender quién es nuestro Padre, aparte de entender nuestra posición de hijo. Diga conmigo, posición. Posición es determinante en la vida de nosotros. Posición es esto, míreme, poner las cosas en su lugar. Posición es poner las cosas en su lugar. No es solamente un concepto. No es solamente tratar de definirlo, sino es dónde debemos estar y aprender a operar en el lugar donde Dios nos quiere tener. Y eso es posición, ya no está Alexi. Y eso es, Alexi, posición de pensamientos. Eso es posición de lugar. Y eso es posición de tiempos. Porque si esas cosas no están cuadradas, entonces todo estará desordenado en nosotros. Diga conmigo otra vez, posición. Ese es el orden del establecimiento de lo que Dios quiere. Saber, míreme por favor, saber cuál es mi posición es clave. Saber cuál es mi lugar es clave, porque estamos hablando de varias cosas a la vez. Número uno, de un hombre que tomó una posición. Míreme por favor, ese Zaqueo tomó un lugar y se subió a un árbol, tomó una posición. El Señor le revela la verdadera posición de él. Él se sube a un árbol y toma una posición sobre la gente. Una posición que lo hacía por lo que él vivía de una forma superior. Él toma una posición, pero el Señor le da la verdadera posición que él, por causa de lo que vivía, estaba sin tomarla. Porque el rechazo de la gente a veces te quita de la posición de Dios. A veces la gente te rechaza, la gente murmura y tú tiendes a perder tu posición. Entonces el Señor lo posiciona otra vez y le dice, Él es hijo. Y por causa de la posición, entonces ahora puedes tener pensamientos que antes no tenías, porque una de las cosas que Dios tiene que ordenar es nuestra posición. Entender, mírenme por favor, posición de quién es Dios. Y eso tiene que ser una cosa establecida por la obra del Espíritu Santo en la mente de la gente, en el espíritu de la gente. Porque si no, usted tomará al Padre como un amigo, como un compadre, como una persona lejana, como una persona, y posicionamos mal a nuestro Padre eterno, y por esa posición nosotros perdemos. No sé si hay alguien acá todavía. Y eso es orden. Posición trae orden. Orden de quién es Él, orden de quién soy yo. Y cuando nosotros entendemos la vida del Señor como una guía y una dirección y como un mapa, míreme por favor, Cristo es el mapa del Padre para la posición de hijo que Él nos otorgó. Cristo, nuestros ojos puestos en Cristo, porque Cristo es el mapa del Padre. Lo que hizo Él, cuando yo lo escucho orar, hay muchas oraciones que hoy hacemos que no se parecen a las oraciones reveladas del Padre en la vida del Hijo. Hay muchas, y uno tiene que ser no motivacional al orar, no tiene que ser pesimista al orar. Lo que uno tiene que ser es bíblico al orar. Usted puede, voy a usar un lenguaje de declaración, voy a hacer un lenguaje de positivismo. No es eso. El lenguaje tiene que ser bíblico.
Y si la Biblia dice que el Señor por un temor reverente hizo oraciones y súplicas al Padre, debo entender la importancia de la oración. ¿Cómo lo hizo mi Señor? ¿Qué dijo mi Señor? Y ese es un mapa, es una dirección para que yo haga lo mismo. Él es el primogénito, Él nos está mostrando el camino. Y si el Señor tuvo el oído abierto a su Hijo, quiere decir que si yo hago lo que su Hijo hizo y opero en la mente de Cristo y hablo como su Hijo habló, yo tendré respuesta de parte del Padre, porque el Padre reconoce la voz de su Hijo en sus hijos. Wow, yo no sé si usted recibió eso. Reciba eso. El Padre reconoce la voz de su Hijo en sus hijos, pero esa voz también tiene forma. Esa voz también no es una repetición, sino que es una posición y orden. Cuando el Señor dice váyanse al cuarto secreto, te está mandando a un lugar por tema de orden y posición. Es que hay secretos allí impresos. Entonces usted dice, no lo voy a hacer de aquí, así me gusta hacerlo a mí. Y cuando nosotros comenzamos a confundir sin obedecer la palabra del Señor, no podemos, porque el orden te ubica en la posición correcta. Y una de las cosas que la iglesia debe hacer es operar bajo la mente de Cristo, porque la mente de Cristo, que nos fue dada por medio del Espíritu Santo, viene a posicionar a la iglesia en el lugar donde el Padre tiene su oído. Entonces a veces tú estás orando y dices, yo no sé por qué no recibo, yo no sé. Primero entendimiento, pero entendimiento tiene que ver con orden, saber lo que Dios me ha mandado a hacer, operar en la mente del Hijo según el mapa que nos fue dado. Diga conmigo orden. Otra, con más ánimo. Yo estoy gritando acá. Diga conmigo orden. El orden es clave en la vida de un creyente. En todas las áreas de su vida, el orden es clave, porque es parte de la posición. Cuando tú ordenas, es que estás volviendo las cosas al lugar donde deben estar. Y cuando tú entiendes eso, entiendes que Dios ama el orden, porque vuelves al lugar donde las cosas tienen que estar. Cuando el hombre toma su lugar, esta tarde, todos los hombres, por favor, matrimonios, no vengan esta tarde, porque tengo una palabra fuerte para los matrimonios. Si la escucha, tal vez les pueda cambiar la vida. Entendió el sentido contrario, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso? Psicología inversa. Esta tarde voy a predicar acerca, porque dije una vez al mes voy a tomar un mensaje matrimonial, un domingo en la tarde, y este es el día. Voy a hablar acerca del matrimonio durante la tarde. Así que si usted está aquí, diga voy a ir y voy a volver, está bien. O invite a alguien para la tarde un matrimonio, porque hablaré del matrimonio. Pero en todo orden de cosas, el mensaje estará orientado hacia ello. Pero todo orden de cosas, en la medida, muchas de las crisis que se provocan en un matrimonio es falta de orden. Desórdenes provocan crisis. Toda crisis es provocada por un desorden. Entonces cuando muchas veces estamos en crisis porque estamos fuera de posición. Y cuando estamos fuera de posición, eso me llevará a una crisis. Esa crisis me llevará a cuestionar. Por eso una de las tareas de un hombre de Dios es saber cuál es su lugar en el cuerpo. ¿Cuál es su lugar en el cuerpo? ¿Cuál es su lugar en la casa? ¿Cuál es su posición delante del Padre? ¿Cuál es la posición del Padre delante de Él? Y cuando esas cosas están en desorden, hay conceptos que están mal en nuestra cabeza, y al estar mal nos llevan a crisis, esperando que Dios haga algo que nunca prometió que iba a hacer, solo por conceptos desordenados. Porque el Espíritu Santo no te está guiando, porque el Espíritu Santo te trae a orden. No sé si hay alguien acá. El rey Ezequías, míreme por favor. Rey Ezequías, ubican al rey Ezequías. El rey Ezequías está gobernando. La casa de su padre está en desorden, y él no toma el camino de su padre. Dice, él hizo las cosas que su padre David conectó con orden.
Hizo las cosas que su padre David hizo. Él hizo eso. Pero él, míreme, ordenó el templo, ordenó la Pascua, ordenó las ofrendas, ordenó los cantores, limpió el templo. El problema es que aunque ordenó todo en la casa de Dios, no ordenó nada en su casa. Y tenemos gente experta en el orden de la iglesia, pero desordenada en el orden de su casa. Estamos acá todavía. Somos buenos, mujeres, nos vestimos extraordinario. Somos buenos en la cámara, somos buenos en el orden en la iglesia, trabajamos disciplinadamente, pero no tenemos disciplina en el hogar. Ezequiel, el Señor le dice por el profeta Isaías: ordena tu casa, porque de cierto morirás y no vivirás. Está diciendo: no la casa mía ya está ordenada. El problema es tu casa, está desordenada. Mírenme por favor, yo puedo ser un rey, yo puedo tener, yo como un hijo de Dios, la unción de Cristo, profetas a mi alrededor, y todavía tener una casa desordenada. Y quiero esperar. Por eso una de las tareas de la obra del Espíritu Santo es traernos a orden, porque eso es posición. Cuando estamos en el lugar equivocado, cuando nosotros tenemos conceptos equivocados, cuando la paternidad de mi vida es equivocada, todo eso me llevará a una crisis. Por eso lo que Dios quiere hacer es ordenar nuestra vida, posicionarnos. No sé si están acá todavía. Están con cara de no estoy. Pastor, pare ya. Algunos me están diciendo con la mirada. ¿Y sabe por qué? Porque esto trae incomodidad. Porque todo orden requiere de esfuerzo. Pero todo ese desorden que emana de las cosas que hacemos equivocadamente nos va a llevar a una crisis, a vivir vidas que Dios no quiso que nosotros vivamos, a pensar equivocadamente de los conceptos establecidos en la palabra de Dios, a transmitir equivocadamente la presencia de Dios a una generación, a que la imagen de Cristo en mi vida no se pueda ver a causa del desorden, a que mi vida, mi matrimonio, mi paternidad, mi adoración no glorifiquen al Señor. Usted va a ver gente que critica a Dios por causa del desorden de ellos mismos. Hay gente que critica a Dios por causa del desorden de la vida de algunos creyentes. No es Dios el problema. La gente no tiene problema con Dios. La gente tiene problema con aquellos desordenados que están fuera de lugar. Y cuando algo sale de su lugar, eso trae crisis. Si el mar sale de su lugar, traerá crisis, traerá ruina. Y vemos mucha gente metida en ruina, preguntándose por qué viven lo que viven. Y es simplemente un desorden de conceptos. Ay, yo no sé a qué le estoy hablando. Pero el orden te posiciona. Por eso hay cosas que tienen que cambiar en nosotros. Me voy a acercar un poquito porque ustedes se están alejando. Mírenme por favor. Estamos aquí todavía. El tema es que a veces tenemos nosotros la tendencia a avalar nuestro desorden, a posicionar equivocadamente al Señor, a que las cosas se hagan como yo quiero que se hagan, y queremos que Dios respalde lo que yo quiero hacer. En la Biblia todo es orden. El Señor estableció, el Señor vino en el tiempo que tenía que venir e hizo lo que tenía que hacer en el lugar que se tenía que hacer, y recibió todo el respaldo del cielo para hacerlo. Cuando usted está ordenado, las cosas están en su lugar y usted hace lo que tiene que hacer, a pesar de que usted esté con la mente chocando con eso. Mire, el Señor manda a predicar a Samaria. Es un choque cultural, es un choque de mente. Yo no quiero ir a Samaria, pero el Señor dice: tienen que ir a Samaria. Y aunque a usted le cueste, tiene que ir a Samaria. Y uno de los avivamientos más grandes que se registró fue en Samaria, para manifestar que no tiene que ver con los prejuicios del hombre, sino con lo que Dios quiere hacer.
Entonces, cuando vemos a un Zaqueo y vemos al Señor entrando a ese lugar, lo que el Señor está tratando es de manifestar un orden. Él dice: yo vengo a este lugar por un tema de orden. Yo estoy aquí por un tema de posición. Parte diciendo, el último versículo dice: porque el Hijo del Hombre vino. Establece la razón, establece el propósito. Estoy aquí aunque la gente me critique, aunque la gente hable mal de mí, aunque la gente diga: ¿cómo vienes a posar con un hombre pecador? Este es malo, este es perverso, ¿cómo puedes entrar? Y el Señor establece: el Hijo del Hombre vino a rescatar lo que se había perdido, porque Él es hijo de Abraham. Establezco lo que tengo que hacer, y cuando el orden es establecido, la gloria es derramada. Wow, reciba eso, por favor. Cuando el orden es restablecido, la gloria es derramada. Pero queremos nosotros vivir gloria en medio del desorden. Y el Señor establece, y esa gloria de cuando el Señor cumple el propósito de entrar a la casa de gente que nadie quería entrar en ese lugar. Ellos lo tenían por enemigo. Pero cuando el Señor entra a una vida, se manifiesta por medio de la conducta. Y este es un tema de hijos. Este es un tema de hijos. Él es hijo de Abraham, yo soy hijo de Dios. Él es hijo de Abraham. Hay un tema de hijos, de tomar la posición. Lo mismo dice el Señor. Aparece una mujer que lleva 18 años encorvada. El problema es el mismo: posición. Míreme, por favor. El problema es posición. Una señora que está encorvada, la Biblia dice, de ninguna forma podía ser enderezada. La Biblia dice de un ciego que nació ciego. Y la gente dijo: vamos a determinar, y está el concepto de desorden en la mente. ¿Quién fue el que pecó? Y tratando de buscar culpables, tratando de buscar responsables de la ceguera de ese hombre, no se dieron cuenta que todos los conceptos estaban desordenados en la mente de la gente. Y producto de andar buscando culpables, nadie se preocupó de no entender que todo lo que ese hombre vivía era para que la gloria de Dios sea manifestada. Si un hombre se hubiera puesto en un lugar de decir: no será esto, para que la gloria de Dios se manifieste, voy a poner mis manos en este asunto, no voy a buscar culpable. Tal vez solamente tengo que ordenar lo que está desordenado para que la gloria de Dios sea manifestada. Uy, yo no sé si alguien entendió eso. Lo que acabo de soltar es clave. Lo que el Señor acaba de soltar es clave. Porque a veces estamos buscando responsables. ¿Y cómo lo hago? No, eso fue lo que sucedió. Y empiezas a conectar con cosas que tratas de echarle la responsabilidad, tratando de buscar culpa en la vida de otros. Y de pronto no te das cuenta que la única razón de por qué todavía ese tema sigue allí, estando gobernando, es que falta orden. ¿Orden en qué cosa? En los pensamientos, para determinar que lo que está sucediendo, si lo tomamos, lo ordenamos, establecemos lo que el Señor nos ha dicho que quiere hacer, no vas a buscar responsable, no estarás culpando a la gente, estarás poniendo la mano diciendo: a mí qué me importa quién tiene la culpa, esta cosa es para la gloria de Dios, no tienes la culpa tú, la crisis de este matrimonio no es tuya. Vamos a ordenar todo este asunto para que la gloria de Dios se manifieste sobre este matrimonio, sobre esta enfermedad, sobre esta crisis, porque Dios está esperando orden para manifestar gloria. Wow, no, yo no sé si alguien está captando todo eso. Esa señora estaba encorvada y la vieron así, y no había problema con eso, porque la gente se acostumbra al desorden. La gente se acostumbra a cómo están las cosas. Y cuando ya lo intentaste y la cosa no funciona, entonces todo ese problema que se origina del desorden, mire, el desorden comienza a tomar gobierno. Mire lo que dice la Escritura. Míreme, están mirándome. Mire lo que dice la Escritura. Había un estanque. ¿Qué había? En ese estanque la Biblia dice que yacía una multitud de enfermos. La necesidad que había era grande.
Dice que había un estanque lleno de enfermos y que vino un ángel y tocaba el agua de tiempo en tiempo. Y el primero que se metía sanaba. El problema es que se generaba un desorden porque nadie respetaba el orden. Porque había un hombre que llevaba 38 años tratando de meterse y todo como era un caos. Porque a veces Dios puede tocar un lugar, pero puede haber un caos a su alrededor. Puede ser que yo diga: pastor, pero si el Señor está tocando su iglesia, el Señor está tocando mi vida, pero tu vida puede tener un caos, porque que toque el Señor esas aguas no trae orden al lugar. Es más, manifestaba lo peor del ser humano. ¿Qué me importa que lleve tanto tiempo? Te haces indolente al dolor de otro por un tema de desorden. Pones a Dios equivocado. No puedes ver a Cristo en tu hermano. Hablamos de la gente por un tema de desorden. Cuando tú hablas de tu hermano, lo único que estás evidenciando es el desorden de los conceptos en tu mente. Porque si la palabra gobernara tu vida en orden, jamás te atreverías a hablar mal del Cristo que vive en tu hermano. Estamos acá todavía. El problema es que no estamos ordenados. Y parece que sí, porque parece suficiente estar en una congregación. Parece suficiente sentarnos y cantar. Pero si esto no se ordena desde adentro hacia afuera, nada cambia. Por eso el Señor lo que viene a establecer en la vida de Zaqueo, que lo vamos a ver en la próxima predicación, es el orden de un hombre que estaba desordenado. Y cuando Cristo, están acá todavía, y cuando Cristo llega a la vida de Zaqueo, todo en Zaqueo se ordena. El problema es que hay áreas de nuestra vida en las que todavía opera el desorden y no queremos someter esa área. ¿Usted ha orado alguna vez para que el Señor cambie lo que dice? Usted es consciente de lo que dice. Usted sabe lo que ha dicho, pero nunca ha puesto la mano para decir: Señor, necesito que sanes lo que estoy hablando. Porque no te haces consciente de las cosas que hablas. La inconsciencia de lo que hablo, cómo daña, cómo enciende bosques, cómo afecta a la gente. Pero no oras por eso, por un tema de desorden. Por eso una de las cosas importantes de esta palabra es aprender a posicionarnos en Cristo. Mi garganta ya no da más. Estoy luchando con mi garganta. Pero la importancia de posicionarnos en Cristo. Porque cuando no nos posicionamos, todo en mi vida es permitido. Y hago lo que quiero. Míreme por favor, míreme. Es verdad que estoy cerrando, pero míreme por favor. La evidencia de la obra de Cristo en la vida de un creyente es cómo está gastando su tiempo. La evidencia de la obra de un creyente es cómo gasta el tiempo que Dios le ha dado desde el momento que Cristo llegó a su vida en adelante. La evidencia del desgaste del tiempo desde Cristo llegar es una evidencia de la transformación de la vida de un creyente. Es que todas las prioridades que yo tuve hasta ese día que llegó Cristo cambiaron. Y cuando yo entiendo, Saulo, mire lo que Saulo tenía agenda. Saulo tenía agenda, pero cuando cae y el Señor se le revela, dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Porque la agenda cambia. Ya no voy a hacer mi agenda, porque ahora el tiempo que me resta es para dos cosas: para saber quién eres tú y para hacer lo que tú quieres. Y te cambia la agenda completamente. Entonces la manifestación de la vida transformada es un cambio de agenda. Es que ya no estás, el tiempo que gastas, los pensamientos, cada pensamiento suma el tiempo que tienes en Cristo. Cada cosa que haces por el Señor y en el Señor suma a la evidencia de una vida transformada.
Y eso se evidencia porque ahora el tiempo ya lo estás gastando. No es lo que lo gastabas antes. Ya tu prioridad no es tu cuerpo, tu prioridad no son tus gustos, tu prioridad es qué hago para Cristo en el lugar donde Él hoy me tiene. Y en ese lugar gasto mi tiempo, gasto mi vida. Ya sé que entré en una cuenta regresiva, que ahora me queda menos tiempo para hacer lo que tengo que hacer. Y por eso ahora la evidencia de mi transformación en Cristo es el tiempo que le doy a las cosas de Cristo. Si le damos 1 hora, 2 horas y nos venimos a sentar el día domingo, esa es la evidencia de algo, desorden. Si tú entiendes que 24 horas Cristo está en el asunto, que tú no le entregaste tu vida para que Él sea el Señor del día domingo, sino que le entregaste tu vida para que Él sea el Señor de tu vida 24 horas. Y ahora la pregunta es, ¿qué sabes de Él que Él quiere hacer en ti? Y todo eso es ordenar. Y hay que ordenar ciertos patrones y tomar el lugar que el Señor nos puso, porque muchos de los problemas que pasan cuando está el desorden en mi corazón está gobernado por todo el desorden de las cosas que escucho, porque lo que viene a tu oído intenta desordenar tu vida. Míreme por favor, todo lo que escuchas, todo lo que ves, así como Zaqueo vio una multitud que lo apuntaba, vio una multitud que criticaba, vio una multitud que hablaba mal de él, y todo eso intenta desordenar los pensamientos y lo que debe de hacer. Pero cuando llega Cristo, entra a la casa, ordena los pensamientos, ordena las ideas, vino a salvar, vino a rescatar. Ese hombre estaba perdido y él no lo sabía. Ese hombre estaba perdido, estaba desordenado, él estaba muerto y él no lo sabía, porque una de las crisis importantes de la gente es que no se dan cuenta que están muertos, no se dan cuenta que están en desorden, no se dan cuenta que están en crisis. Pero una de las obras del Señor es que el Señor comienza a ordenar la mente de las personas y comienzas a sentirte incómodo. El Espíritu Santo te comienza a incomodar, a decir: lo que estás haciendo no agrada al Señor, y te comienza a incomodar y te comienza a sacar del asunto y comienzas a retroceder y a decir: lo que yo estoy haciendo ya no está bien, lo voy a poner a los pies de Cristo para que Él cambie lo que estoy haciendo, porque ya no siento plenitud de las cosas que hago. Estoy en mi matrimonio y no siento plenitud. Cuando dejas de sentir plenitud es causa del desorden que tenemos en la vida. No importa lo que tengas, tienes hijos, tienes matrimonio, tienes finanzas, tienes trabajo, y hay cosas que no te llenan porque están en desorden. Pero cuando el Señor comienza a ordenar, aunque parezca que estás perdiendo, Zaqueo sacó la billetera y dijo: la mitad lo doy a mis pobres. Ya no me importa lo que tengo, porque lo que he ganado es más grande de lo que estoy dando. Lo que tengo ahora es mayor, porque entendió que la plata no llenaba todo. Aunque era rico, le perdió el amor a esa riqueza por causa del orden. Y hay cosas que dejamos de amar. Cuando Cristo llega a nuestra vida, la evidencia en lo que tratamos de trabajar, tratamos de luchar, ya se vuelve irrelevante para una vida que tiene a Cristo, porque ahora Cristo toma prioridad en tu vida y ese orden te trae plenitud. Uy, santo Dios, aleluya. Pónganse en pie, por favor. Pónganse en pie, por favor. Póngase en pie, por favor. Hay mucha gente que está en la misma situación. Cierre sus ojos, por favor, un minuto. Cierre sus ojos un minuto. Hay gente que Dios va a comenzar a sacar de los árboles, porque el árbol te estacionó. Porque hay gente que está en un árbol viendo lo que quiere ver del Señor. La Biblia dice que Zaqueo se subió al árbol para ver quién era. Lo estaba pensando que estaba perdido siquiera. No estaba pensando recibir al Señor en su casa. No era el plan. Pero el Señor vino a mover las cosas, y aunque parecía desorden, era un orden. No es malo sacar lo que hay en casa. Hay cosas que se hacen a la manera de Dios, a pesar de que a ti no te gustan. Pero es Dios haciendo las cosas en favor de su iglesia.
Hay muchas cosas que para usted parecerán desorden los próximos días. Hay cosas que se van a cerrar por amor a usted. Hay cosas que van a salir de usted. Porque muchas veces hablamos de lo que Dios quiere sumar, pero también tenemos que hablar de lo que Dios quiere sacar. Y hay cosas que Dios va a comenzar a sacar de usted por causa del gobierno de Dios sobre nuestra vida. La Biblia dice, hablando el Señor de los espíritus inmundos que gobiernan el hombre, que cuando vuelve a la casa la encuentra barrida, la encuentra ordenada y la encuentra vacía, encuentra espacio. Dice, ¿qué pasó aquí? El demonio, yo no la dejé así. Lo que hizo fue el Señor. El Señor comenzó a ordenar la casa. El Señor comenzó a limpiar la casa. El Señor comenzó a generar espacio en la casa. Es la obra del Señor que muchas veces tiene que mover algunos muebles. Hay muchas cosas en tu vida que serán movidas. Hay muchas cosas que tendrán que ser sometidas a los pies de Cristo. Hay cosas que por causa de lo que Dios quiere hacer, el Señor tendrá que mover y cerrar puertas. Todo hombre, toda mujer tiene que aprender que de la mano de Dios, si usted quiere agradar a Dios, tendrá que conocer su posición y tendrá que saber que el orden es clave en lo que Dios quiere hacer. Y si tienes una vida desordenada, si tienes una vida de pecado, de sexualidad, tienes una vida de egoísmo, tienes una vida lejana a lo que Dios quiere hacer, no puede haber plenitud. Es más, luego de acostarte en una cama te sentirás vacío, sentirás culpa, sentirás que algo en tu corazón está mal, porque el Espíritu Santo se contrista. Cuando estás, te generará un goce pasajero lo que hagas, hablar de un hermano, pero el Espíritu Santo te va a comenzar a llevar a un tiempo de santidad y de orden por causa de la plenitud de Cristo. Y cuando eso comienza a suceder, vas a comenzar a ver que hay cosas que hacías que ya no las puedes hacer. No porque desde un púlpito, porque desde un púlpito yo te puedo enseñar algunas cosas, pero en este nuevo pacto la Biblia dice, yo escribiré las tablas hoy, no las haré en piedra, las pondré en su corazón. Y una vida transformada se evidencia desde lo que se hace, desde la evidencia de mis actitudes, de mis renuncias, desde una vida que quiere honrar al Padre, de que tiene conciencia de la paternidad de Dios sobre su vida, de que sabes que papá está en el asunto, de que tu mayor gozo será honrar a tu Padre, de que todo lo que vas a hacer tiene que ver con el fin final de decir, consumado es. Señor, aquí está, te encomiendo mi espíritu, lo único que tengo, ya no hay más. Mi carne fue deshecha, todo está terminado, encomiendo mi espíritu. Ya no hay nada más que hacer, todo lo cumplí, todo está ahí, está todo pagado, está todo hecho. Pasé por donde usted quiso que yo pasara, fui donde usted quiso que yo fuera, hablé lo que usted quiso que yo hablara, sané a quien quiso usted que yo sanara, perdoné a cuanta gente se me cruzó por el camino. Y todo está cumplido, y esa plenitud, aún en los momentos finales de tu vida, vas a sentir gozo. No vas a querer aferrarte a la vida, sino sabrás que has cerrado un ciclo en tu vida y querrás solamente encontrarte con tu Padre. Amarás la presencia de Dios, la honrarás. Sabrás que en ese orden, en tu posición de hijo, lo que quieres hacer es honrar a tu Padre, porque el hijo honra al Padre, y esa es la posición. Y ahora entiendes que el Señor te ha llamado, entiendes que Dios está en este asunto, entiendes que no hay nada más hermoso que esa plenitud de Dios sobre la vida del hombre. Oh, reciba eso, por favor. El orden es difícil, es complejo, pero es necesario. La Biblia dice que cuando Salomón terminó todos los asuntos, cuando Salomón puso la última copa, cuando Salomón acabó todo, cuando los vestidos estaban terminados, cuando las alabanzas estaban ensayadas, cuando todo se cerró, él dijo: Señor, ahora. Y la gloria de Dios vino sobre ese lugar, porque Dios ama el orden. La posición es clave sobre esta iglesia. Saber quién eres tú, saber por qué estás aquí. Orden en tus pensamientos, orden en tus tiempos, orden en el lugar, la entrada y salida,
lugares que necesitan orden. No es a tu manera, Naamán. Allá en Siria hay lugares, ríos más limpios. No, orden en el lugar. Aquí este es el lugar. No, Josué da 7 vueltas el último día. Posiciónate en esa tierra, písala con tus pies. Cada vez que das una vuelta, aunque parece que es innecesario, parece que es una locura, hágalo, porque yo estoy en el orden. Caminen, avancen, den vueltas, no hagan nada. No es con su fuerza, es con la mía. Yo derribaré lo que usted no pueda derribar, yo abriré lo que usted no pueda abrir. Usted solo camine y solo obedezca. Camine obedeciendo, camine obedeciendo, camine confiando, tenga dirección, dele vueltas. La gente se ríe en los muros. No le hagas caso a la gente que están haciendo ellos, porque dan vuelta, dan vuelta por orden del Señor. Y a veces le das vuelta a las mismas cosas y no ves nada, pero tú sabes que tienes que estar allí. Vuelves otra noche a orar, vuelves otra noche a clamar, vuelves a poner al Señor en su lugar. Usted puede, Señor. Usted es poderoso, Señor. Usted es grande, Señor. Y le das vuelta a las cosas hasta que en un momento siente que tus pies están temblando y el Señor manda algo que tú no pudiste provocar. Tu obediencia viene a provocar cosas de la mano de Dios. Orden. Levante sus manos. Orden es lo que Dios quiere. Es lo que Dios quiere. Levante sus manos. Vamos, levante sus manos. Cuesta tanto hacerlo poco. Queremos decirle: Señor, Señora, quiero hacerlo mucho y lo poco nos cuesta tanto. No puedes esperar la plenitud de Dios en medio del desorden. Por eso el Espíritu Santo está trayendo palabras de dirección para que nuestro Padre se goce, para que tu Padre te llene con su Espíritu Santo, para que haya una evidencia de gloria en tu familia. Esta enfermedad está en Él, no por su Padre, no por Él, está en Él para que la gloria de Dios sea manifiesta. Hay muchas cosas que gobernaron tu vida y habían desorden de opinión, habían desorden de comentarios, habían desorden, pero el Señor ha venido a ordenar las cosas para traer gloria, para que se sepa que Él es Dios, para que el mundo vea a través de tu vida. Tú eres un testimonio evidente de Dios para la gente. La gente verá tu vida y conocerá el poder de Dios. La gente verá el testimonio en tu vida y sabrá que tú renunciaste por amor, no a Dios, sino a la gente. Estás honrando a Dios. Levanta sus manos, Padre, gracias. Vamos, levante sus manos, levante sus manos, levante sus manos, levante sus manos. Honra al Señor un minuto. Dígale: Señor, ordena mi forma de caminar, ordena mi forma de vivir, ordena mi forma de hablar, ordena mis pensamientos, ordena mis finanzas. Señor, necesito ordenar mi vida. Ordena esta relación, está desordenada, este matrimonio, esta relación con mis hijos está desordenada, mi servicio está desordenado. Señor, yo voy a comenzar a poner orden para que su gloria sea establecida. Vamos. Dígale al Señor: Señor, su palabra ha sido predicada, su palabra trae luz, su palabra es verdad. He predicado según mis fuerzas y según, Señor, usted me ha dado para hablar. He intentado ser fiel a su palabra. Padre, que esta palabra encuentre una vida, un lugar, un corazón, una montaña se pueda mover por el poder de su palabra. Una montaña se pueda mover hoy y que eso sea la evidencia de todo lo que usted quiere hacer. Sacar esas montañas, Señor, que produzca fe esta palabra y, Señor, sea llevada a obediencia. Jesús, bendigo, Señor, la congregación. Ha sido puesta una palabra desafiante, confrontacional, pero sé, Señor, que usted le ha traído a este lugar porque le ama, porque quiere darle una oportunidad. Porque muchas cosas nunca se encontrará plenitud si no estamos en orden, si no estamos en posición, si no estamos calibrados. Muchas cosas no conectarán fuera de orden. Pero, Señor, usted nos da esta oportunidad a través de su palabra, porque hay tanto de usted para nosotros. La plenitud de un llamamiento, la plenitud de un servicio, la plenitud de un ministerio, la plenitud está en el orden. Oh, Señor, gracias. La edificación se debe hacer en orden.
Y Padre, bendigo la iglesia, bendigo la palabra en la vida de mis hermanos, que dé un fruto abundante. Gracias, Señor. A usted gloria, a usted honor, en el nombre de Jesús. Y alguien que glorifica al Señor con sus palabras, con sus manos. Que alguien glorifica al Señor. Vamos, 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 vamos. Dígale, Señor, gracias. Es lo que necesito, Señor. Oh Dios, gracias. Wow. Puede recibir la palabra. Puede recibir la palabra.